Saludos y grandes bendiciones para mis hermanos y mis hermanas del canal En Defensa de la Fe. Hoy, una vez más, tenemos el honor de estar con nuestro amado Señor Jesucristo y también con el maestro o el profesor Kenneth, un hombre especialista en los misterios de los estudios de las raíces hebreas. Y para nosotros es un honor tenerlo aquí, y sé que para muchos de ustedes también es un privilegio porque me han escrito y lo han hecho con gratitud. Así que, profesor Kenneth, maestro Kenneth, bienvenido. Es una alegría que esté con nosotros. Para mí también es una enorme alegría hablar de la Escritura, una enorme alegría hablar del reino de los cielos o el reino de Dios. Así que muchas gracias, Natanael, por invitarme acá a tu canal, y muchas gracias también, Dani, por estar acá con nosotros, y también gracias por invitarme a tu canal. Así que agradecido, contento, feliz. Esperamos compartir un poco de lo que hemos recibido. Y también tengo, y gracias a mi profe por decir todas esas palabras bonitas, tengo también al lado del profesor. Yo no quería estar aquí en la mitad, no supe cómo colocar a Kenneth aquí donde debe estar, no supe, perdónenme, pero bueno, lo importante es lo que se diga. Tengo al lado de Kenneth a mi gran amigo Dani, a través del cual conocí a Kenneth, porque él le hizo una entrevista y dije, no, yo a este hombre tengo que invitarlo, y muy amablemente Dani, que tiene entrevistas maravillosas también en su canal, me dio el contacto y qué bueno, mano, gloria a Dios. ¿Cómo estás, Dani? Excelente, excelente. Un saludo a toda la audiencia del canal y bueno, gracias Kenneth una vez más y a ti Natanael. Es un privilegio estar con ustedes dos. Los admiro y los respeto muchísimo, así que qué privilegio. Igual de nosotros para ti, ¿cierto, Kenneth? También lo admiramos y lo respetamos. Claro que sí. Te admiramos, te queremos un montón, Dani. Gran labor la que estás haciendo en tu canal. Adelante. Poderosa. Gloria a Dios. Así que debajo de este video dejo los canales de Kenneth y de Dani para que usted también vaya a esos canales, se suscriba y siga siendo alimentado. Recuerde que lo que Dani dice o Kenneth dice o yo digo no es la última palabra, no lo tome como la última palabra. Por favor, escuche con oídos atentos, con corazón abierto, pero también con ojos de discernimiento. Tome lo que usted crea que viene de Dios y lo que no crea que viene de Dios, sino del hombre, deséchelo. Así que muy bienvenidos, comenzamos porque lo que se viene, oiga, esto está buenísimo. Dani, dale, comienza. Bueno, vamos a aprovechar a un especialista en mística judía, que es una especie de exégesis hebrea, pero creo que va mucho más allá. No me gusta limitar, ni engavetar, ni encasillar un conocimiento, pero vamos a dejar que el especialista en el área, Kenneth, pues nos pueda ir descifrando. Y aquí va la primera pregunta. Kenneth, se comenta que el lugar en el cual Jesús, Yeshua, murió es el mismo lugar en el cual Abraham iba a sacrificar a Isaac. También se dice que es el mismo lugar en el cual está escondida el Arca de la Alianza. Si esto es cierto, ¿qué significa esta serie de eventos en un mismo lugar? Sí, así es. Bueno, primeramente quiero explicar lo que es la mística en una línea. La mística es la tradición que un maestro en Israel le da del sentido más profundo, se lo explica a su alumno al oído. Entonces, lo que vamos a estar hablando acá es el sentido más profundo de la escritura que se ha pasado de maestro a alumno y se ha susurrado al oído. De hecho, si leemos los evangelios, ustedes van a encontrar allí cuando Jesús de Nazaret, o Yeshua, como ustedes le quieran llamar, él dice: lo que se susurra al oído, ustedes díganlo desde las azoteas. Eso es mística hebrea del más alto nivel. Wow. Entonces, respecto a tu pregunta, Dani, cuando dices que ese lugar a donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, así es, y tiene una profunda implicación, bueno, varias implicaciones. Una de ellas es que ese episodio en el judaísmo se conoce como la Akedá, la atadura de Isaac. ¿Y a dónde es que van a atar a Isaac? Esto es muy importante. Recuérdenle que el padre Abraham le pone la leña del holocausto encima. Y es Isaac quien carga la leña. Acá hay un dato que no podemos pasar por alto. Si pudiéramos ir al Tanaj, al Antiguo Testamento, como le llamamos en Occidente, miraríamos que la palabra leña, lo que carga Isaac, es la palabra etz, la palabra árbol. Es decir, leña y árbol. El hebreo de antaño no tenía dos palabras, una para árbol
y otra para leña. Entonces ocupa la misma palabra. Interesante. Etz. Ahora, acá es interesante porque también Yeshua, ¿qué es lo que carga encima de él? La leña. ¿La leña de qué? La leña de un árbol, la leña de un madero. Si miráramos el idioma original hebreo, miraríamos que tanto Isaac como Jesús de Nazaret están cargando la madera encima, el madero. De hecho, Pablo en Gálatas así le llama la cruz de Cristo, el madero de Cristo. Maldito todo el que es colgado en un madero. Total. Entonces, si queremos nosotros comprender, entender, captar lo que se reveló en Gólgota, cuando el Hijo de Dios es crucificado, debemos de entender las profundidades de cuando Abraham también va a sacrificar a su hijo Isaac. Porque las dos historias, desde la mística hebrea, las dos historias es una misma historia. Solamente que la historia de Jesús, la cual ha ocurrido en el tiempo humano, un poco después, revela más aspectos acerca de ese madero que ambos cargan. Entonces, es interesante porque también en la mística judía, en el Midrash, se decía algo muy interesante. Isaac era tan parecido a Abraham que aquel que quería hablar con Abraham, hablaba con Isaac. Wow. Porque Isaac tenía la figura de Abraham. ¿A dónde hemos visto eso? En San Juan capítulo 1. Es decir, a Cristo Dios nadie lo ha visto y el jamás, Padre. sino que el Hijo unigénito que está en el seno del Padre lo ha dado a revelar. Entonces, el episodio de Abraham con su único Isaac. Fíjense cómo son las cosas. Ustedes recordarán que también Génesis 22, Dios le dice a Abraham, toma a tu único, a Isaac, a quien amas también. Ese motivo es el que subyace tras el único del Padre, el unigénito del Padre. Entonces, ambos toman su cruz, por así decir. Ambos toman su madero y ambos están dispuestos a ser obedientes hasta lo sumo, hasta la muerte final. Otro dato que no podemos pasar por alto, Hebreos. ¿Qué nos va a decir Hebreos? Hebreos capítulo 11. Dice que por la fe Abraham ofreció a Isaac y en un sentido figurado dice, lo recibió de entre los muertos. Así que la resurrección está anunciada desde el principio. Sí, señor. La muerte que da vida, y esta va a ser una idea fundamental en la mística hebrea. La muerte que da vida está anunciada desde Génesis. Tal y como decían los profetas, el Señor, Yod-Hei Vav-Hei, YHWH, es quien anuncia el fin desde el principio. Si nosotros miráramos como ven los místicos dirían, las energías que subyacen, ¿ok? Las energías ocultas que subyacen, si pudiéramos verlas por medio de la fe, ¿ok? La emuná, la confianza en hebreo, si pudiéramos ver las energías que no se ven detrás del capítulo 22 de Génesis, estaríamos viendo la crucifixión de Yeshua y la resurrección de Yeshua en Génesis 22. Porque ambas historias están narrando lo mismo. Y también cuando tú dices, y se dice que ahí estaba el arca del pacto, así es. Porque el arca del pacto también guarda otro misterio, guarda otro secreto, guarda otro sod, como se dice en la mística hebrea. ¿Y cuál es? El arca del pacto encierra el secreto de la vida eterna. Adentro del arca del pacto, o el arca del pacto, escondía todos los misterios que tienen que ver con el mundo venidero. Por eso, la carta a los Hebreos en el capítulo 9 dice que en la primera parte, ustedes recordarán, estaba la menorá o el candelabro de oro, estaba la mesa de los panes de la presencia y estaba el altar de incienso. En la primera parte, donde el sacerdote entra continuamente. Continuamente es una palabra que tiene que ver con tiempo. El tiempo corre, la eternidad es fija. En la eternidad no hay movimiento. En la eternidad no hay continuidad. Entonces, cuando se rompe el velo, ¿qué sucede? Se revela el camino a lo eterno. ¿Qué es el arca? Sino el símbolo de las cosas eternas. Y por esa razón, el sumo sacerdote en Israel entraba a ese espacio sagrado que tiene que ver con la eternidad una vez al año. Y la palabra es para siempre. ¿Qué es siempre? Eternidad. En el Santísimo hay eternidad.
en el lugar santo, continuidad. ¿Por qué es importante entonces el madero de Isaac? ¿Por qué es importante el madero de Yeshua o de Jesús? ¿Y por qué es importante que se dice en pensamiento rabínico que el arca también estaba en ese mismo lugar? Porque en ese mismo lugar no solamente se revela que tras toda muerte hay una resurrección. Y por eso Abraham recibe a su hijo, y lo dice Hebreos, casi que lo recibe entre los muertos, sino que también aquel que pasa por la experiencia del madero entra al paraíso. ¿Y qué es el paraíso? La destrucción de la continuidad, el tiempo para entrar en la vida eterna. Permanencia. Gloria a Dios. Una pregunta, Natanael, para Kenneth, Dale. para que no se me vaya esa línea de continuidad. Okay. Hablando de si el arca está en el mismo lugar que Abraham iba a sacrificar a Isaac y donde Jesús murió, llamado Gólgota, la calavera, la cabeza, lo hablamos en el programa anterior, los invito a verlo. Ahora, por allí escuché que la sangre del Mesías debe tocar un ángulo del arca de la alianza. Juan describe que hubo un terremoto. Yo, Juan, vi cómo la tierra como que se abrió. Pudiera ver ese espacio de que la sangre cayó del madero y fue abajo y tocó algún lugar del arca. Digamos que desde el punto de vista de la mística judía, ¿esto pudiera ser así? Yo creería que la mística judía es muy amplia. La mística judía no es dogmática. En una oportunidad yo había escuchado esa teoría. Yo no la he estudiado, así que me abstendría de opinar acerca de esa teoría, pero ya la he escuchado. Pero la mística hebrea no lo va a desestimar, Dani. Qué interesante. Qué respuesta tan bonita, tan abierta y tan humilde. Gloria a Dios. Vengo con otra pregunta. Si el pueblo judío hubiera aceptado a Jesús como Mesías, ¿la cruz no hubiera pasado? Lo que sucede, querido Natanael, es que la cruz es un evento eterno. ¿Cómo lo sabemos? Porque lo dice Apocalipsis, capítulo 13, versículo 8, el cordero que fue inmolado desde antes de la creación del mundo. Es decir, entonces, y lo va a decir Primera de Pedro también, esto sucedió antes de la creación del mundo, pero se manifestó en este tiempo. Entonces, la cruz como un evento eterno, el madero como un evento eterno, tenía que manifestarse en espacio-tiempo. Es decir, independientemente de si los judíos lo hubieran matado o no. Es decir, el madero es un evento, voy a ocupar esta palabra teológica, preordenado. Como la predestinación. Muchas veces, Natanael, es interesante. Tendemos a pensar que la cruz, el madero de Jesús y Jesús colgado en un madero, obviamente en el tiempo humano, en el tiempo histórico, le ponemos una fecha. Es decir, ocurrió 2000 años, decimos. Hace 2000 años Jesús cuelga o colgó de un madero. Lo interesante, Natanael, es cómo 2 veces la Biblia en el Nuevo Testamento, y estos son los 2 testigos que se requiere para establecer todo asunto, ¿ok? Todo asunto se establece por medio del testimonio de 2 o 3 testigos. Eso es Torah, es Pentateuco. Entonces, los 2 testigos requeridos que nos recuerdan que la cruz se revela, se manifiesta en el cronos, en el cronómetro humano, es cierto, pero la cruz es un evento eterno. Es decir, se va a manifestar, el judío lo acepte o no lo acepte, es la base sobre la cual también, por así decirlo, se extiende un perdón libre y gratuito a todo hijo de Adán. Wow, gracias, Kenneth. Dani, la otra pregunta, si quieres. Tremendo, tremendo. Hablando de estos mismos eventos, ¿qué interpretación le pudiera dar la mística judía al engaño de Judas a Jesús al venderlo por 30 monedas de plata? 2 cosas quiero decir. La primera es que es una historia que ya se encuentra también en el Pentateuco o en la Torá, como le llama el pueblo hebreo. ¿A dónde se encuentra? ¿A dónde se encuentra cuando los hermanos venden por envidia a José? Y lo venden por monedas de plata también. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Y esto va a ser muy interesante en la mística hebrea. La mística hebrea va a decir algo que los profetas ya lo han dicho. El Señor es quien anuncia el final desde el principio. Si nosotros leyéramos Génesis con una mente muy abierta, al solo terminar la lectura de Génesis desde un nivel profundo, estaríamos comprendiendo toda la escritura. Porque todo lo que pasa en Génesis es todo lo que se va a desplegar circularmente en toda la escritura.
Entonces, así como venden a José por envidia, también venden a Yeshua por envidia. Y es interesante porque así también como José es ocultado de sus hermanos y luego se les revela, dice un Midrash, vendrá el tiempo en el que Jesús el judío y Yeshua el judío también se les va a revelar a sus hermanos, diciendo, yo soy Jesús, al que ustedes vendieron, es decir, al que Judas vendió. Aquí estoy. No se culpen, no se culpen, no se condenen. Eso es por si viene la pregunta de que si Judas tiene esperanza. A mi manera de ver, todo el mundo tiene esperanza. Lo creo. Es más, la misma historia de José lo muestra, porque los hermanos de José no merecen el perdón. Aún así, ellos se arrepintieron, muestran arrepentimiento, pero mayor aún, el imperio del faraón, el imperio de Egipto, también es salvado por la revelación que a través de faraón José interpreta y salva no solo a Egipto, sino al mundo conocido de ese tiempo, que va a Egipto a recibir porción. Eso es una profecía maravillosa para el tiempo del fin también. Gloria a Dios. Espectacular. Todas las naciones subirán a adorar al Rey de Reyes, todas. Y ahí, ¡qué poderoso! Y ahí está Egipto. Y de hecho, Natanael, el profeta Isaías dice, Egipto, mi pueblo. Mi pueblo. Eso está en Isaías. Hasta los asirios lo llama pueblo mío, a los asirios. Asirio, Sí, pueblo mío. dice en Isaías que va a ser una calzada entre Israel, Egipto y Asiria. Así es. Una calzada es como una unión, ¿no? Así es una unión. Eso es pura mística, porque la mística trata de unir los aparentes opuestos. Casa de oración será llamada para todos los pueblos y vendrán de todos los pueblos a Jerusalén para que se les predique la luz. Esto es una profecía maravillosa. Hay esperanza para todos, señoras y señores. Gloria a Dios. Kenneth, una pregunta con respecto al conocimiento judío. Tú sabes que es un conocimiento importante, pero hasta ahora ha sido un velo tremendo. Yo tuve una entrevista con Liliana Hunter, ella es especialista en raíces hebreas, y ella me comentaba que, digamos que en estos últimos 2000 años, luego de que se cumplieran estos 2000 años luego de Cristo, arrancó un ciclo de conocimiento, digamos, un poco más abierto, donde de hecho la casa de Judá está presentando un conocimiento, un acervo espiritual que es de Dios, y eso quiero aclarárselo a los cristianos, porque creen que tienen una patente con el conocimiento bíblico y no es así. Creo que el Dios de Israel, por su gracia y misericordia, le ha presentado este conocimiento a la humanidad y es una revelación, no es para todos, o sea, vamos por niveles, por etapas, de gloria en gloria hasta que Cristo venga. Entonces, ¿cómo ves tú esta nueva etapa en la cual estos midrash, que antes eran quizás, digamos que un conocimiento solamente guardado por la comunidad rabínica, porque ahora se está abriendo a este nivel? Estaba escrito en los profetas. Dice, viene el tiempo, dice el Señor, en que 10 varones de las naciones le tomarán el talit, el manto a un judío, y le van a decir, déjanos ir con ustedes porque hemos escuchado que Dios los ha vuelto a visitar. Estaba escrito. También está escrito, vienen días, dice el Señor, en que enviaré hambre a la tierra, pero hambre no de pan, hambre de escuchar la palabra, el verbo, el davar. Estaba escrito, Dani. Y estos son esos tiempos. Yo creo que prueba de eso es que aquí estamos 3 personas y me encanta cuando Natanael dice, somos grandes amigos, aunque no pensamos lo mismo. Entonces yo digo, el reino ya vino. Amén. Me encanta como hay gente que dice, ay, ustedes se elogian mucho entre ustedes. No, esto no son elogios, esto es una reacción a la gloria de Dios que uno ve en las personas. Y me encanta, yo le decía a Dani, es que aparte de que Kenneth sabe bastante y se le nota, sabe entregar el mensaje con una devoción, con una pasión, con un fuego que me hace decir amén. Gloria a Dios. Bueno, vienen más preguntas difíciles. Yo te escuché hablar con Dani acerca de lo que el conocimiento hace y eso a mí me impactó. Y lo relacionadas con la verdad los hará libres. Yo no lo voy a decir porque lo tienes que decir tú. Háblanos de ese conocimiento en base o con base en la cruz. Mezcla las dos cosas. Por supuesto, el conocimiento también, como ustedes lo saben en toda la Biblia, el conocimiento une. ¿Y qué hace la cruz de Cristo? La cruz de Cristo revela, por así decirlo, el conocimiento supremo, el conocimiento mayor. Pero veamos por etapas. ¿A dónde aparece la palabra conocimiento? En Génesis. Y es cuando Adán conoce a su mujer. Claro, entonces conoció a su mujer. ¿Qué es conocer? La palabra es da'at, conciencia. Lo masculino tomó conciencia de lo femenino. Adán tomó conciencia de Eva. El hombre de la mujer. Y por lo tanto, al conocerse, se unieron.
¿Por qué son difíciles las relaciones entre pareja? Porque lo más complejo es cómo unimos los aparentes opuestos. Esto es complejo. Y esto es lo que la mística hace. La mística trata de recordarnos que Adán, al principio, era uno. Y Eva, dice la Escritura, fue sacada de Adán. Entonces, ¿dónde estaba Eva? Esto lo dice el texto bíblico. Estaba adentro. Pero cuando se la sacó, a su mujer, ilusoriamente, cuando Adán la miró, claro, él sí dijo, esta es carne de mi carne, hueso de mis huesos. De mis huesos. San Pablo lo tiene claro cuando dice, el marido debe de amar a la mujer, porque el que ama a su mujer se ama a sí mismo. A sí mismo. La idea esta es una idea profunda y es muy mística. ¿Por qué? Porque cuando nosotros los seres humanos miramos a otro ser humano, por regla general tendemos a verlo como alguien separado de nosotros. Pero no. Yeshua dirá, Padre, yo oro para que sean uno. El conocimiento une, la conciencia une, el tener conocimiento. ¿Y por qué digo conciencia? Porque en mística, conocimiento y conciencia se pueden usar como unos sinónimos. Entonces, eso es importante, el conocimiento que une. Por eso, Dios le va a recriminar a su pueblo en Isaías, mi pueblo no me conoce. El asno conoce el pesebre, pero Israel no me conoce. Israel no me conoce como su dueño. Y es interesante porque la mística también va a unir al dueño, al amo, con el siervo. ¿Okay? Por eso San Pablo va a decir, acá ya no hay ni siervo ni libre. Y los va a unir. Ni judío ni gentil. Y los va a unir. Ni bárbaro ni escita. Y los va a unir. Esto es muy, pero muy importante. Porque también Jesús de Nazaret unió al Padre con el Hijo. ¿Qué hace el pródigo cuando regresa? Se une con su Padre en un gran abrazo. Eso es lo que hace la mística hebrea. Propone la unión de todas las cosas. Y decían los profetas, en la tierra habrá conocimiento de la gloria de Dios. Que une de la gloria de Dios, como las aguas cubren el mar. Aleluya. Entonces, importante esta idea. Jesús no habló mucho de creencias. Y si habló de creencias, la palabra para creencias, emuná, es más confianza. Es más confianza que creencia. Pero Jesús dijo, y conoceréis la verdad. Es decir, y te unirás a la verdad. Nadie puede ser libre si no se une a la verdad. Amén. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Entonces, desde la mística diríamos, conocer la verdad implica que te unirás a la verdad, así como te unes a tu mujer. Porque solo cuando la verdad esté dentro de ti, cuando la verdad se haga carne dentro de ti, entonces serás libre. Amén. Gloria a Dios. Dani. Poderosísimo, poderosísimo. Vamos ahora a Revelaciones un momentico, Apocalipsis. Okay. Kenneth, Moisés y Elías aparecen en el Tanakh, que van a regresar. Por otro lado, le preguntan a Juan el Bautista, los judíos, ¿eres tú Elías? Y digo, yo no soy Elías, y un profeta no miente. Que Jesús haya reconocido, voy a colocar una frase, versión Dani Pineda, ojo, una unción como la de Elías, es mi opinión. No quiere decir que él sea Elías. Eso ya es un tema de debate, nada más al decir eso. Pero te hago una pregunta, sobre todo en Apocalipsis, aparecen dos testigos. Se sabe que parte de la comunidad judía espera el regreso de Moisés y Elías. Yo, de hecho, tengo un programa que tuve, creo que es en tu canal, ¿cómo se llama ese canal, Natanael? En defensa de Verdad en Cristo. Verdad en Cristo, yo estaba comentándolo, o sea, mi perspectiva es que vendrá Moisés y Elías, según lo dice Apocalipsis 11, o sea, reconociéndolos como esos dos testigos, y que ellos van a predicar de Cristo al pueblo de Israel que no conoce al Mesías, ¿no? Porque, bueno, evidentemente a nosotros los cristianos no nos hace falta Moisés y Elías, ya nosotros tenemos a Cristo, pero creo que para mi perspectiva de fe, creo que sí es importante que el coautor de la Torá, Moisés, y el profeta más, digamos, de mayor nivel del pueblo judío, que es Elías, prediquen acerca del Mesías, diciendo que Yeshua HaMashiach, Jesús es el Mesías, al pueblo judío que necesita ese contenido, ese engranaje, esa conexión.
Te hago una pregunta. ¿Qué interpreta la mística judía sobre este evento de los dos testigos que aparecen en Apocalipsis? Esos dos testigos son fundamentales. Ahora, acá hay que entender otra vez, claro, cómo podemos interpretar Apocalipsis. Es muy importante esta idea. Apocalipsis, desde la mística hebrea y también desde la manera en cómo piensa Juan, y cómo me atrevo a decir cómo piensa Juan en la isla de Patmos, porque Juan es un judío. Juan fue enseñado por Jesús de Nazaret. A Jesús de Nazaret le llamaban rabí en el Evangelio de Juan. Eso ya nos da una pista para tratar de investigar cómo un rabí del siglo I le enseñaba a un alumno como Juan. Entonces, primera cosa que quiero decir, Juan tiene una visión que no es lineal como nosotros. Juan tiene una visión circular. Esto no me voy a cansar de decirlo, creo que ya lo he dicho varias veces, pero es muy importante. Porque en la Biblia, si prestamos atención, ustedes se van a dar cuenta de algo. Los mismos eventos se están repitiendo una y otra vez. Si uno le presta atención detallada a la Escritura, uno dirá, tal como dijo el predicador en Eclesiastés, nada nuevo hay bajo el sol. Por ejemplo, cuando ustedes abren la Biblia en Lucas, ustedes se encuentran de que había una pareja de justos. ¿Okay? El hombre se llamaba Juan y la esposa Elizabeth. O Zacarías. De ancianos justos. ¿Lo Zacarías, ¿cierto? Zacarías es el papá de Juan. Zacarías. Perdón. Juan decía yo, Zacarías. Gracias por corregirme, Natanael. Zacarías, correcto, Zacarías y Elizabeth. Y ambos fueron padres de Juan el Bautista. Correcto. ¿A dónde uno ha leído la historia ya de una pareja de ancianos justos que no podían tener hijos? ¿A dónde más aparece la historia de Zacarías con Elizabeth? Claro, la historia de Abraham y Sara. Muy bien. Se está repitiendo ahí el ciclo. Entonces, lo mismo, cuando vamos nosotros a Apocalipsis, es interesante encontrar a los dos testigos. ¿A dónde más encontramos a los dos testigos que vienen a anunciar los eventos escatológicos o la venida del Mesías? Los encontramos en el monte de la transfiguración. Y en Malaquías también. En Malaquías, aquí estoy por enviar a mi siervo Elías, antes de que venga el día grande y terrible del Señor. De la ley de Moisés, mi siervo. Acordado de la ley de Moisés, correcto, que di en Horeb. Malaquías, muy bien, capítulo 4. Imagínense qué emocionante esto. Si vamos para atrás, por eso, el Midrash decía que previo a la venida del Mesías, ya quedó establecido ahí en Malaquías, aparecería Elías anunciando el camino de este Redentor. También había otro Midrash en el cual se decía que el segundo Redentor iba a ser igual que el primer Redentor. Que por eso muchas personas van a identificar a Jesús de Nazaret como el segundo Moisés, que viene a libertar a su pueblo. Pero tenemos que ir más atrás. Cuando vamos más atrás, encontramos la historia de Enoc. ¿Por qué quiero llegar hasta Enoc? Es interesante porque Enoc, ustedes saben que es un personaje que no muere. Es llevado al cielo sin ver muerte. Es arrebatado. Y hay dos fuentes judías. Una del siglo IX y otra, si no me equivoco, del siglo XIII. Ambas fuentes, conocidas como Midrashim, van a afirmar lo siguiente. Y si quieren luego, les escribo por ahí cuál es la fuente para que la busquen. Excelente. Ambas van a decir lo siguiente. Cuando Enoc es arrebatado a los cielos, y obviamente en la tradición judía se va a decir que Enoc es arrebatado a los cielos, y ese es un proceso de angelificación. Wow. Lo que en el cristianismo le van a llamar, que es el motivo que subyace tras Jesús, llegando a ser Jesús el Mesías. Un proceso de cambio, un proceso de metamorfosis, un proceso de ascenso. ¿Okay? Un proceso que en la vida de Enoc le llaman un proceso de angelificación. No me van a creer ustedes a quienes dos más sitúan con Enoc. Van a situar a Moisés y van a situar a Elías. Ok, no es sorpresa esto. ¿Por qué? Porque el judío tiende a comunicar de esta manera. Entonces, el ciclo va avanzando, siempre va en círculos. Lo que ha sido es lo que se va a repetir. Solo que cuando se vuelve a repetir, uno tiene que estar atento, porque hay ciertas cosas que cambian, pero el sentido es el mismo. ¿Ok? El sentido es el mismo. Es decir, ¿qué viene Moisés a hacer con el pueblo que está cautivo en Egipto? Lo viene a libertar.
¿Qué viene a hacer Jesús con el pueblo que está cautivo en su tierra? Porque Roma está encima de ellos. Los viene a libertar espiritualmente. ¿Okay? El sentido es más profundo. Pero lo que hay tras el velo, lo que da vuelta, lo que rota, siempre es lo mismo. Esto es muy importante. Entonces, cuando llegamos a Apocalipsis, querido Dani, ¿qué es lo que sucede? Tenemos otra vez a los dos testigos anunciando los tiempos escatológicos. Cíclico. ¿Qué son los tiempos escatológicos? Son los tiempos de salvación. Por eso, ¿qué vamos a encontrar en Apocalipsis? Miren, Apocalipsis es Éxodo. ¿Y cómo lo sé? Las plagas que aparecen en Apocalipsis, ¿a dónde aparecen antes? En Éxodo. Ok. El mar de cristal, ¿a dónde aparece antes? También, en Éxodo. Claro, solo que acá es mar de cristal. ¿Por qué razón? ¿Recuerdan ustedes la idea de lo continuo y la idea de lo eterno que es fijo? Allá era un mar continuo. Todavía la redención, por así decirlo, estaba en una etapa continua. Pero acá es un mar de cristal el que atraviesan. ¿Por qué? Porque acá ya es un agua que no se enturbia. ¿Okay? Ya estamos en lo fijo. Ya estamos en lo eterno. Y es interesante. ¿Qué pasa cuando en Éxodo pasan al otro lado del mar? ¿Qué hacen los israelitas? Cantan. ¿Lo recuerdan ustedes? Claro, adoran. Y Apocalipsis, ¿qué dice? Cuando cruzan el mar, dice, entonan el himno de Moisés y del Cordero. Sí, señor. Ok, muy bien. Entonces, quiero decir esto y quiero animar a toda la audiencia. Si queremos entender el cristianismo, lo voy a poner en palabras bien místicas. El cristianismo es una rotación del judaísmo en un grado muy profundo. Satisfecho, hermano. Esto es poderoso, gloria a Dios. Vienen dos preguntas. Okay. Adelante, Natanael, te dejo ya. Yo quedé ya súper satisfecho. Te dejo esta parte para ti. No, pero yo sé que ahorita te surgen más cosas. Vas a ver que sí. Es que escuchando surgen preguntas. Dos preguntas juntas. ¿Qué significado profundo tiene la cruz? ¿Y qué cosas terrenales y cósmicas consiguió la cruz? Impresionante, muy bien. Natanael, otra vez, al principio había un árbol. Claro, la Biblia va a decir que eran dos árboles. El árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Pero en verdad un secreto muy profundo en el judaísmo, en la mística, es que estos dos árboles eran un árbol. No eran dos. No era el árbol del conocimiento del bien y del mal, por un lado del jardín, y en otro lado del jardín, el árbol de la vida. Les estoy diciendo uno de los secretos más ocultos de la mística hebrea. No eran dos árboles, era uno. Entonces, ¿cómo es que el ser humano puede llegar a comer del árbol de la vida? Lo voy a poner de esta manera. El árbol de la vida, en el tope, en la cima, tiene una dimensión que le llaman la corona. ¿Qué le pusieron a Jesús? Una corona. Encima de la corona hay una dimensión que se llama Gálgata, quiere decir el cráneo. En mística es el cráneo, por así decirlo. Lo voy a decir de esta manera para que lo podamos comprender. El cráneo de Dios, lo más alto del pensamiento divino. ¿A dónde muere Jesús de Nazaret? Gólgota. Es lo mismo. Si vamos a hebreo, se escribe con las mismas consonantes. Entonces, ¿qué enseña Jesús cuando toma su madero, cuando toma su árbol? Nos enseña cómo pasar del árbol del conocimiento del bien y del mal al árbol de la vida, a la corona, al uno, simbolizado por sus espinas, y a Galgaltá, simbolizado porque es crucificado en Gólgota. Y claro, tú dirás, ¿cómo es que pasan del conocimiento del bien y del mal? ¿Cómo es que pasa al árbol de la vida? Solamente hay una manera, muriendo. Porque en mística, muriendo es como vivimos. Es decir, fíjense cómo son las cosas. La mística en verdad es bien sencilla. Siempre te va a plantear lo siguiente. Si quieres ascender, siempre debes, en los mundos de abajo o en la tierra, siempre debes de unir. Porque cuando unes, estás listo para subir. Por eso Jesús va a decir, ustedes quieren vida, ok, pero no quieren morir. Así nadie sube al paraíso, señores. Nadie sube al paraíso buscando vida.
De hecho, Jesús, cuando lo vienen a buscar, lo primero que les va a prometer no va a ser la vida eterna. Lo primero que les va a prometer a las multitudes es, ok, quieren la vida, tomen el árbol, tomen el madero y crucifíquense. Niéguense. Porque aquel que no muere no puede vivir. Es decir, fíjense bien cómo se unen las dos cosas. Por eso el madero es un golpe cósmico. De hecho, Pablo, en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, ¿qué va a hacer San Pablo? Va a decir, no solamente se une el bien y el mal se unen en algo superior que se llama lo mejor. Fíjense bien, el bien y el mal, del árbol del conocimiento del bien y del mal, al ir arriba, se unen en lo que se llama lo mejor. Por eso San Pablo va a decir a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Sino que también Jesús en el madero o en el árbol de la vida que él carga encima, nos da el secreto para llegar del árbol del conocimiento del bien y del mal al árbol de la vida. El secreto es la muerte. Y cuando él muere, también San Pablo en Efesios 1 lo va a decir. Él une también las cosas que están en los cielos con las cosas que están en la tierra. 1. Haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Para Pablo, la cruz no solamente une los vectores horizontales, la cruz también une los vectores verticales, cielo con tierra. Y de hecho, San Pablo va a desarrollar una teología espectacular, porque en el madero va a unir todas las cosas, judíos con gentiles, esclavos con libres, va a unir la vida con la muerte. Y a eso la mística le va a decir, cuando unimos todo, estamos listos para ascender al nivel superior. Poderoso. Podemos decir entonces que la cruz unió la familia de la tierra con la familia del cielo. Correcto. De hecho, literalmente, la carta a los Efesios así lo dice. Dice el Padre, Pablo dice, yo oro al Padre, Padre delante de quien toma nombre toda familia que está en los cielos y en la tierra. Ahora, Natanael y Dani, a veces esto da mucha tristeza porque a veces uno ni con la familia de carne se puede unir. A veces uno no se puede unir ni con la familia, el otro es bautista, aquel es adventista, ni siquiera con familias cristianas, ¿ok? Y Pablo unió judíos y gentiles. Y Pablo presenta a Dios como Padre de las familias en los cielos y en la tierra. A eso la mística le va a decir que todos tenemos un mismo origen, ¿ok? Imagen y semejanza divina. Dice Pablo, linaje suyo somos. Linaje suyo somos, porque de él somos descendientes. Pablo en el Areópago, Hechos capítulo 17, todos venimos de una misma raíz. Y como decía un gran místico, Isaac Luria, toda cosa retorna a su raíz. Qué lindo, gloria a Dios. En él vivimos, nos movemos y somos. Bendito su nombre. Qué poderoso. Hechos 17, así es, poderoso. Ahí Pablo se dio gusto en el Areópago desplegando las grandes verdades de la mística hebrea, el Dios no conocido. Poderoso. Dani, haz la última pregunta. No, pero es que no tengo, te voy a ser honesto, no tengo. Estoy todavía asimilando, estoy haciendo un CELAT, absorbiendo todo este conocimiento que me tiene inclusive hasta quebrantado. Doy gloria a Dios por tu vida, Kenneth. El Eterno te bendiga. De verdad que ha sido fabuloso el día de hoy. Gloria a Dios. Una pregunta final para terminar que es muy importante. Jesús dijo, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Pero hay círculos del cristianismo muy amplios donde dicen que el Padre derramó su ira sobre Jesús y que fue el Padre que mató a Jesús para saciar su justicia. Otros dicen que lo mató Satanás a Jesús. Y otros dicen que los judíos mataron a Jesús, que de paso es muy triste. Esa interpretación ha sido tomada para odiar al pueblo judío, perseguirlo. En la Edad Media se decía que los judíos mataron a Cristo y mucha gente persiguió a los judíos y los mataban por eso. Pregunto a Kenneth, ¿quién mató a Jesús? ¿El Padre, Satanás o los judíos? La primera interpretación lo plantea una rama teológica, conocida como la teología reformada. La primera es teología reformada en su máximo esplendor. El Padre, para satisfacer su ira, derramó el castigo divino sobre Jesús de Nazaret y él absorbe la ira del Padre, y todo aquel que pone su fe en Jesús es librado de la ira venidera. Eso es teología reformada. Solamente quiero decir lo siguiente. Respeto la teología reformada, pero quiero decir, es una teología de muchas. ¿Okay? Eso es lo que dicen ellos. La segunda la planteó Anselmo de Canterbury. ¿Okay? Satanás. Y de hecho, quien desarrolla esas tres teorías en su libro es John Stott.
Su libro se llama La Cruz de Cristo. Aquí lo tengo, aquí detrás lo tengo. Bueno, Grande. okay. Muy bien, John Stott, La Cruz de Cristo. Y el tercero, sí, el problema es que si los judíos lo matan, por así decirlo, eso crea el antisemitismo. Esa idea es muy, pero muy peligrosa. Y quiero decir algo con respecto a esa idea, Natanael. Si lo vemos desde el punto de vista literal, es interesante que lo mata la élite. Es decir, la élite judía tiene celos de Jesús. Pero esto pasa siempre en el mundo judío cuando se levanta un místico como Jesús y cuando se levantan otros místicos, por ejemplo, los profetas que tienen visiones. Recuerdan ustedes que Isaías tiene una visión. Todo eso es misticismo. Jeremías, por ejemplo. Jeremías. No solamente persiguieron a Jesús. A los profetas. Todo místico es perseguido por el poder político, el poder eclesiástico de turno. Ok. Entonces, si vemos la historia, no fue los judíos lo mataron. No. Al final lo mata Roma, claro, por celos de una élite judía. Pero si vamos a Hechos, vemos algo que dice el libro de los Hechos. Muchos cientos de miles de judíos han creído en Jesús de Nazaret. Eso lo dice el libro de los Hechos. Y dice, y muchos sacerdotes obedecían a la fe. Entonces, decir que los judíos mataron a Jesús, no me parece que se le haga justicia al libro de los Hechos, porque el libro de los Hechos narra que primero se convirtieron, si no me recuerdo, 3,000. Luego Pedro predica y se convierte en 5,000. Todos ellos son judíos, es decir, ¿de dónde sacamos la idea que lo rechazaron? Hay un montón de judíos que creen en él. Y Jesús dice, la salvación viene de los judíos. Por supuesto, y la salvación viene de los judíos. Entonces, hay que evitar ese error porque se puede caer en el antisemitismo, ¿ok? Y el pueblo cristiano, en nombre de esas ideas teológicas, tristemente le ha dado muerte, pogromos al pueblo hebreo, ¿ok? Muy bien, entonces, a mi manera de ver, yo soy de la opinión de lo que tú dices, de lo que Yeshua mismo dijo acerca de sí. Yo pongo mi vida. Jesús tenía un nivel tan elevado de conocimiento, tan elevado de conciencia, que él conocía la parte de la Torá o del Antiguo Testamento que él había venido a cumplir. Él conocía su párrafo de la Torá o del Tanaj. Él conocía las profecías que él había venido a cumplir. Y por lo tanto, él sabía que él era esas letras, esos párrafos de la Biblia, se encarnaban en él. El verbo se hizo carne. Y él conocía qué parte le tocaba ejecutar para cumplir la voluntad de Dios. Amén. Así que él va, tal como tú lo dices, porque él tiene conciencia de que es lo que él quiere hacer en obediencia al Padre. Él pone su vida voluntariamente. Así es. Y Dios, Kenneth, una cosa que te iba a comentar era que... Solo cierro con esta idea. Adelante. Y de la misma manera, como Jesús conocía lo que había venido a hacer, fíjate bien, como él conocía lo que venía a ser conocimiento, también la mística va a decir, es importante que cada uno de ustedes, que cada uno de nosotros conozca la letra de la Torá o la letra del Pentateuco que somos. Wow, tremendo. No, que te quería complementar, Kenneth, porque al sumo sacerdote recomienda al Sanedrín que es mejor que muera uno a que muera una multitud. Y dice así, esto decía porque se le había revelado en sueño. O sea que al sumo sacerdote se le reveló que tenía que morir Cristo. O sea que ya había una planificación de parte del Padre sobre ese evento. Totalmente de acuerdo. Fue un evento preordenado, correcto. Sí, dice que el Señor se lo reveló. No dicen sueños, pero sí se lo reveló. O sea, habló por inspiración, porque siendo el sumo sacerdote, el Señor lo usó aún, que él no tenía una buena intención, ¿no? Pero aún así el Señor usa eso a favor de su plan. Así es. Gloria a Dios, Kenneth, gracias. Nos has abierto mucho el pensamiento. Gracias por ese tiempo tan valioso. Sigue siendo invitado, porque hay muchos temas de qué hablar. Entonces, bueno. Gracias, Natanael, gracias Dani y gracias a toda la audiencia por abrir un poco su corazón a las ideas de la mística del pueblo de Jesús. Y como bien se dijo acá, al principio seamos como los creyentes de Berea. Cada día examinaban en las escrituras. Muy bien, por aquí tengo yo mi escritura, ¿ok? Cada día lo examinaban para ver si lo que Pablo decía era cierto.
Esa última parte me gustaría que la elaboraras un poquito más ya para terminar, ya que tenemos un poquitico de tiempo. Dijiste que cada uno de nosotros debe saber qué parte de la Torá somos, de la letra de la Torá. Esa parte sería muy bueno elaborarla porque me parece muy profunda hasta que alguien la comprenda mejor como si fuera a un niño de 5 años. Díganoslo, por favor. Muy bien, acaba esta idea. La mística trata dos asuntos fundamentales. ¿Cómo se creó todo esto? Y para eso nos van a llevar al capítulo 1 de Génesis, que ustedes saben narra cómo se crea el universo. Y la pregunta 2 que responde la mística es la siguiente. Que si ya comienzo a captar cómo se creó todo esto, la pregunta 2 es, ¿qué estoy haciendo yo acá en el universo? Es decir, ¿cuál es mi sentido? ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿Para qué estoy acá en la tierra? ¿Y por qué la mística le va a dedicar, yo diría, que mucha literatura, mucho libro para que podamos responder esta pregunta? Porque cuando desconocemos qué es lo que hemos venido a hacer, la mística va a decir, estás en exilio. El exilio es desconocer tu función. El exilio es desconocer tu sentido de vida. El exilio es desconocer para qué has venido a este mundo. Por esa razón, Natanael, muchas personas están en una reunión de trabajo, pero el cuerpo está en la reunión de trabajo, pero su alma está en otro lado. Volando. Eso se llama estar exiliado. ¿Por qué? Porque yo siento, fíjate bien, siento que mi lugar no es estar en una junta de oficina. Entonces, ¿qué va a decir la mística hebrea? A través de conocer, vamos a llegar a conocer qué letra de la Biblia tú eres. Porque en un sentido profundo, no solamente Jesús cumplió las profecías que de él hablaban. En un sentido profundo, Dani es una letra del texto bíblico. Natanael es otra letra del texto bíblico. Y Kenneth es otra letra del texto bíblico. Y si logramos descubrir qué letra somos, hemos encontrado el sentido por el cual venimos a este mundo. El verbo se hace carne. Gracias, Natanael, ya lo tienes. El verbo se hace carne. Cuando el verbo se hace carne, cuando la letra que me tocó jugar se hace carne, encuentro la mayor felicidad de mi vida. Yo creo que ustedes me preguntan, bueno, ¿por qué estás tan feliz? Y lo voy a responder. Miren, para mí enseñar, para mí hacer esto, y yo no sé cuántos le van aquí al Barcelona o al Real Madrid, y perdón si hablo de fútbol y si a la audiencia no le gusta mucho el fútbol. Muy bien, pero para mí, hablar y enseñar es como cuando un futbolista salta al campo de juego. Es decir, mi alma vino a este mundo a enseñar la palabra del reino de Dios. ¡Aleluya! No hay mayor felicidad, queridos amigos, no hay mayor felicidad cuando recibimos lo que los profetas lo van a decir de esta manera. He encontrado mi vocación, he encontrado mi llamado. Mi llamado es la letra que llevas por dentro. La palabra que Dios puso en nosotros. Así es. Qué torrente de aire fresco lo que experimentamos hoy. Gloria al Eterno. Es que cómo no, si estamos hablando de la cruz y el poder de la cruz en nuestra vida. Qué interesante, Kenneth, y con esto concluyo mi parte. Ustedes quedan libres para decir la parte final de ustedes, que hay mucha gente que pregunta, ¿es malo hacer aquello? ¿Es malo hacer esto? Como descargando responsabilidad que ella debe tomar en otra persona. Cuando nosotros somos conscientes de lo que acaba de decir Kenneth, de que somos vida con un propósito, vinimos a esta tierra con un propósito, ya no tendremos que preguntarle a los demás, ¿será que puedo pensar? ¿Será que puedo decir? ¿Será que puedo ir allá? No puedo, no, vamos a tomar responsabilidad porque el Señor eso nos enseña cuando nos da un propósito de vida y sabemos cuál es ese propósito, glorificar a Dios. Así que, hermano, tú eres sacerdote de Cristo, el sacerdote de los creyentes, el sacerdocio de los creyentes es real porque Cristo nos llamó a ser reyes y sacerdotes para gloria de su nombre. Hay que ponerse la camisa del 10, de reyes y sacerdotes. Así que, Kenneth, te agradezco muchísimo, y Natanael, gracias por esta oportunidad en tu canal para que todas estas personas que te siguen y puedan conocer parte de este conocimiento importante, que como yo siempre lo he dicho, ¿no? Es un conocimiento que yo sé que hay muchas personas cristianas que tienen conocimiento maravilloso, ojo, pero siempre faltaba algo. Porque somos uno, no podemos ser 2 pueblos, 3 pueblos, el pueblo judío allá, y creo que la conexión, o sea, nos conecta a Cristo. Cristo nació en la casa de Judá,
Así que nosotros tenemos que entender eso, ir asimilando ese acervo espiritual en Dios, porque, como yo lo digo, no hay una puerta al cielo para gentiles, hay 12 puertas al cielo, una para cada tribu. No sé si conectas conmigo allí, Kenneth. Claro, definitivamente. Yo creo que la labor hoy en día es unir, unir. San Pablo lo tuvo, pero muy, muy claro. Y me despido con esta idea. Maravillosamente lo hace en el siglo I. Porque mucha gente dice, pero ¿por qué San Pablo no se atrevió a abolir la esclavitud? Hay que ir a leer Filemón, a donde le dice a Onésimo, Onésimo, ve con Filemón. Y a Filemón le dice, recíbelo, pero ya no como esclavo, como un siervo. Recíbelo como hermano en Cristo. Eso es mística. Poderoso. Amo y siervo hoy son uno. Qué lindo. Gracias a Dios, gracias a la cruz, gracias a Jesús. Gracias al conocimiento del Señor. Kenneth, bienvenido siempre a este canal. Ya sabes que también en tu canal, cuando necesites algo de nosotros, ahí estaremos. Y por favor, hermanos, queridos amigos, ya los voy a invitar que vengan acá. Igual para Dani, lo mismo para ti. Y a los hermanos, por favor, suscríbanse a los canales de mis compañeros de viaje, a estos maestros del Señor. Gracias de verdad. Kenneth, agradecidísimos. No hay palabras para decir gracias. Y yo sé que tú diriges esas gracias al trono del Señor, quien es el que te da la sabiduría. Sigue adelante. Gracias. Hasta pronto.